a lo que se entiende que es la Torá escrita. Cuando hablamos de Biblia hebrea, hablamos, como bien dijo Carolina al principio, hablamos del Pentateuco, Torá entendida como los 5 libros, como el Pentateuco, pero cuando hablamos de la Biblia hebrea, también estamos incluyendo lo que son los Nevi'im y los Ktubim, los profetas y los escritos, los agiógrafos. Y estos libros son más bien históricos también, o sea que sí se van revelando a lo largo de la historia y fueron escritos por personas que tenían inspiración mística, inspiración de Dios, no que cualquier persona tenía la capacidad de escribir estos libros. Estos libros reflejan también la voluntad de Dios. Se llama Tanaj, Torah, Nevi'im, Ktubim. Entonces, para poder interpretar y comprender correctamente, pero que están directamente basados en el texto bíblico, vamos a tener parte de libros que estos forman parte de lo que es la Torá oral. Sin embargo, como están mucho más basados en la Torá escrita y agarran cada versículo y lo analizan, está como mucho más basado en el texto. Tenemos lo que son los Peirushim y los Targumim, es decir, traducciones. Targumim son traducciones a diferentes idiomas. Peirushim son los comentarios como Rashi, como Ibn Ezra, como el Ramban, que van a explicar diferentes palabras clave, diferentes versículos, pero están muy ligados a la literalidad del texto. Por eso le estamos poniendo, si bien estos libros son parte de lo que se considera Torá oral, está como tan ligado al texto de la Torá escrita que por eso lo ponemos como dentro de esta columna, digamos. Y tenemos esto que ya nosotros estudiamos, que son los Midrashei Alajá y Midrashei Agadá. Son estos cuentos alegóricos, estas historias que vienen o a resolver ambigüedades de los textos, alguna palabra, hemos estudiado la de la sangre, ¿se acuerdan de Caín matando a Abel y que salía mucha sangre por todos lados? Comentarios entonces que vienen a resolver ambigüedades de los textos, que vienen, en segundo lugar, a rellenar algún vacío que deja el texto legal, que deja el texto bíblico, como por ejemplo, la mamá de Moshe, perdón, la hija de Paró le entrega a Yochebed, a la mamá de Moshe, se lo entrega para que lo amamante, y de repente aparece el texto con Moshe con 40 años paseando por el palacio y viendo a un egipcio golpeando a un hebreo. ¿Qué pasó en esos 40 años? ¿Cómo siguió la vida de Moshe en todo ese tiempo? Entonces ahí viene el Midrash y rellena, entre comillas, y nos explica un montón de cosas. Y también tenemos la tercera explicación acerca de qué son los Midrashim, que tienen que ver justamente con explicaciones morales que nos vienen a enseñar, cuya finalidad es principalmente dejarnos una enseñanza moral. Esto entonces directamente basados en el texto de la Torá escrita. Pero como les digo, esta parte de acá abajo son rabinos los que fueron haciendo los comentarios, escribieron en diferentes épocas, y es parte de la Torá oral, pero por la literalidad del texto, digamos que está analizando el texto bíblico, entonces como que lo ponemos de este lado. Pueden encontrar algún autor que tal vez sí lo ponga del lado de la Torá oral, porque es correcto también, solo que gráficamente, como esto está basado más en el texto escrito, lo puse de este lado. Bueno, en el libro que lo encontré y que me gustó, lo puse y lo ponían de este lado, así que así lo mantuve. Midrash es de la Torá oral. Al principio es parte de la Torá oral, pero que lo que hace es tratar de comentar, analizar, resolver y transmitir enseñanzas sobre la literalidad del texto de la Torá escrita, de la Torá, de la Biblia hebrea, digamos. Legales, los que son de alajá, van a ser comentarios legales. Es todo lo que no es legal, y de hecho se define así. Agadá es todo aquello que no es legal.
entra dentro de lo que son Midrash Agadá. Tenemos los Midrashim en plural, Alajá, todos los que son legales, y todos los otros. Los otros son los Midrash y Agadá. Entonces, ¿por qué están en esta parte? Porque el peso, lo más importante. Chao, Ramona, éxitos en la lectura de los años. Entonces, el peso está puesto en la Torah escrita. ¿Sí? Lo más importante, por más que esto es parte de la Torah oral, el peso está puesto en analizar la Torah escrita. Esto va a ser diferente en el caso de la Torah oral. Y ahí vamos. La Torah oral, de acuerdo a Deuteronomio, no podía ser pasada a escrito. Las enseñanzas que se mantenían orales, que se dieron oralmente, debían mantenerse orales. Pero ¿qué pasó? Con el devenir de las generaciones, se fue perdiendo el idioma, con los exilios, se fue perdiendo, volvemos. Todas estas enseñanzas, entonces, que debían mantenerse orales, pero dado los exilios, dado a los cambios de lenguaje, dado a las distancias, porque con los exilios vienen distancias, las dificultades de los viajes, etcétera, etcétera, se podía perder demasiado conocimiento. Entonces los sabios prefirieron mantener ese conocimiento y plasmarlo por escrito, aunque no era la idea original. Entonces, es así como todas estas enseñanzas orales terminan siendo compiladas y finalmente escritas en diferentes libros. Al principio y contemporáneo a la escritura del Nuevo Testamento, estamos hablando en el siglo II aproximadamente de la era común, y por eso en muchos pasajes vamos a tener semejanzas muy semejantes entre la Mishnah y el Nuevo Testamento. Esto es lo que se llama, entre comillas, Antiguo Testamento. Esta es la Biblia hebrea en general. Me refiero a, por ejemplo, el libro de Mateo, si no me equivoco, Mateo 5, por ejemplo, el capítulo 5, si no me equivoco, creo que es el Sermón de la Montaña. Lo estudié hace 500 millones de años, así que no estoy segura, pero creo que es eso. Es muy similar a un pasaje de la Mishnah. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que parte de los grupos que fueron de los discípulos, de los 12 apóstoles de Jesús, Jesús mismo era judío, y parte de sus 12 apóstoles eran judíos. Entonces ellos conocían este conocimiento, o sea, tenían este conocimiento encima. Los dos, o sea, los dos textos fueron parte de la Torah oral. En ambos libros se escribió un conocimiento judío expresado por Dios en Moshe, en el monte Sinaí, y simplemente dos tradiciones en simultáneo escriben su versión. El año de compilación es diferente del año de escritura o de la fecha en la que databa ese conocimiento. El año en que se compila por Rabbi Yehuda Nasi la Mishnah fue finalmente en el siglo II. Pero cada Rabbi Yehuda Nasi compila un montón de Mishnayot, de conocimientos que tenía cada gran rabino en sus diferentes academias, recibe toda esa información y termina haciendo como que la última versión oficial. Pero todos esos libros venían, o todos esos escritos, venían de generación en generación, pero simplemente eran como los apuntes del rabino ¿sí? Como y finalmente se escribe de la misma manera con el Nuevo Testamento. Debe haber pasado algo similar de la misma manera que pasó con la Biblia hebrea. Hay libros que tienen diferentes épocas, ¿sí? Datan de diferentes épocas. Hay claramente, obviamente, los libros del Pentateuco son claramente anteriores a todos los otros, pero realmente hay diferentes épocas históricas acá hasta que finalmente, ¡pum!, se termina de compilar el libro. ¿Ok? Entonces, ambos son del siglo II, aproximadamente la compilación es del siglo II, pero ¿qué pasó? Ten en cuenta que el Nuevo Testamento, el cristianismo de esa época fue una mezcla de gente
que venía de tradiciones gnósticas, de tradición judía, algunos de ellos de diferentes grupos helénicos. Había una gran ensalada de sabios ahí y de personas con creencias y con orígenes bastante diferentes y que finalmente, por alguna razón, se compilaron, se condensaron, se aglutinaron, ¿sí? De una forma. Entonces, la Mishnah se divide, así como tenemos la Torá, que tenemos los 5 libros, la Mishnah se divide en 6 órdenes, 6 grandes columnas, llamémosle. Todos aquellos libros contemporáneos a la Mishnah, que eran estos justamente como estas otras versiones similares de los textos, pero que no quedaron en el canon oficial. Esto es muy importante entender cómo se va conformando un libro de estos. Bueno, de la misma manera que cuando armaron y terminaron de decir qué libros entraban dentro del Tanaj y qué libros quedaban fuera, los libros que quedaron afuera se llaman Sfarim Hitzonim, son los apócrifos, ahí está la palabra, apócrifos, libros que no entraron dentro del canon. ¿Y dónde los podemos encontrar? Podemos encontrar el libro de Judith, que no entra dentro del canon judío, que sí los podemos encontrar muchas veces en diferentes versiones de la Biblia católica. La Biblia católica, por ejemplo, aparece el libro de el Eclesiástico, el libro de Enoch, el libro de Judith, en los libros de Macabeos, entran dentro de esta categoría de libros apócrifos. Toda esta sabiduría, así como dijimos que tenemos los Farim Hitzonim, que son los que no entraron dentro del canon del Tanaj, de la Biblia hebrea, tenemos aquellos libros que también tienen el mismo peso legal, que fueron escritos en la misma generación por otros rabinos de otras academias, simplemente no entraron dentro de lo que todos hoy en día entendemos por la Mishnah. Pero pudieron haber entrado. Simplemente Rabbi Yehuda Nasi, que fue el que compiló, dijo, ok, este queda afuera. ¿Sí? Esos libros que quedan por fuera se van a llamar Braitot. Y después van a ser compilados y retomados por la Tosefta. Esto es muy importante, no vamos a dedicarnos en este momento a esto. Simplemente quiero que entiendan cómo va desarrollándose la cosa. De la Mishnah, del texto de la Mishnah, estos 6 órdenes que tiene la Mishnah, va a escribirse el Talmud. El Talmud se conoce también con el nombre de Gemara. Gemara, Talmud es junto la Mishnah más la Gemara. Talmud viene de la palabra estudiar, talmid, estudiante, talmid, y los sabios, en función de si estaban estudiando, esto pasa en el exilio de Babilonia, los que siguen estudiando en Babilonia se forma el Talmud más importante, que es el Talmud Babli, Talmud babilonio, y los que se quedan desarrollando, analizando, estudiando, profundizando el Talmud, la Mishnah, en Jerusalén, en realidad en el norte probablemente de Jerusalén, de Israel, se escribe el Talmud jerosolimitano. El Talmud se escribe más bien en Galilea, que fue donde tenía más importancia el judaísmo en aquella época, y se escribe entonces el Talmud Yerushalmi, jerosolimitano. El Talmud Babli se extiende la escritura desde el siglo II, que es cuando se termina la Mishnah, hasta el siglo VII, mientras que el Yerushalmi hasta el siglo V. Posteriormente a esto, hay muchísima otra halajá, muchísimas otras leyes, otros códigos legales que se desprenden y que van actualizando la legislación en función de las necesidades de cada una de las épocas. Entonces, primero vamos a tener al Tur, después vamos a tener al Shulchan Aruch, al Aruch HaShulchan, y hoy en día el formato en el cual los rabinos contestan preguntas de ley judía es el formato que se llama Sheilot Utshuvot, preguntas y respuestas, y también se llama responsa. Responsa.
Literalmente hay una pregunta, se eleva a los a diferentes sabios muy reconocidos que hacen toda esta investigación legal y sacan su veredicto, que se llama entonces, que es la responsa o respuesta de esto. Preguntas de esta parte, millones, ¿no es cierto?